Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de Ruth, capítulo 3, hermanos. Vamos a estudiar el versículo 12 al 18. Pero para recordar, hermanos, al principio del capítulo 3 de Ruth, a Noemí se le había ocurrido un plan. El plan trataba de que Ruth se metiera a acostar a los pies de Boaz en la noche. Esto lo tenía que hacer a la parva de la cebada. Esto, hermanos, podemos nosotros verlos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y por supuesto que Ruth acepta este plan y no solamente lo acepta, sino que lo ejecuta. Y nosotros, hermanos, cuando leemos este plan de Noemí, sin duda alguna, quedamos sorprendidos. Nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que Noemí le diga a Ruth que se acueste a los pies de Boaz en la noche? Las consecuencias de esto, hermanos, podían ser fatales. Realmente podían ser fatales. Sin duda, hermanos, nosotros no tenemos que seguir el consejo de Noemí. Eso es sin duda, hermanos. Y hermanas solteras, esto, por supuesto que no es un parámetro para que tú puedas buscar un esposo. Por supuesto que no. Ya que este consejo de Noemí, hermanos, este consejo de Noemí se encierra en un marco legal judío y particular, que por supuesto no podemos traer a nuestra cultura. No es que, hermanos, aquí no es que Noemí haya mandado a Ruth, como decimos, a la boca del lobo. Por supuesto que no. Vean lo que dice ahí el versículo 1 de Ruth, capítulo 3, versículo 1, dice: después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Ciertamente Noemí, hermanos, armó todo este plan porque amaba a Ruth, quería su bien. Y ella pensó todo esto dentro de un marco legal establecido por Dios. Aunque es cierto, hermanos, es un consejo imprudente. Por lo tanto, realmente Ruth podía pasar cosas muy malas, porque era un consejo imprudente. Pero, hermanos, la idea de hacer esto, todo este plan de metérsele a Boaz en la noche, acostarse en sus pies, la idea de hacer esto, hermanos, era recordarle a Boaz que él podía redimir a Ruth, obviamente para sacarla de la desgracia que se encontraba. Pero vean ahí lo que dice el versículo 9, Ruth capítulo 3, versículo 9 dice: entonces él dijo, una vez que se metió Ruth a los pies de Boaz, él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Escucha, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Versículo 10. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía. Escucha, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Hermanos, Boaz acepta la petición de Ruth simplemente por una razón. Ella era una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa es aquella mujer creyente y obediente al Señor. Es una mujer que realmente se ha arrepentido y ha creído en el Señor Jesucristo. Ruth, hermanos, recuerden, ella era una moabita. Ella, siendo moabita, teniendo dioses falsos, ella en el capítulo 1 decide con todo su corazón seguir al Dios de Noemí, o sea, al único y verdadero Dios, para servirle. Eso es lo que ella decide. Decide dejar todo atrás, su familia, sus costumbres, sus dioses, para servirle a Dios. En pocas palabras, hermanos, Ruth era una mujer virtuosa. Por esta razón, Boaz acepta la petición de Ruth. Recuerden, hermanos, que Ruth buscaba que Boaz la redimiera. De acuerdo a la ley del levirato. Ruth buscaba que Boaz fuera su redentor. ¿Para qué? Para preservar la descendencia de Noemí y, por supuesto, la descendencia de Elimelech. Pero Boaz no estaba obligado, hermanos. Boaz no estaba obligado a decir: sí, yo te voy a redimir. No, ya que obviamente no era hermano de Elimelech. Ciertamente, hermanos,
Ciertamente Booz era un hombre íntegro, era un hombre de virtud. Así como Ruth era una mujer de virtud, Booz era un hombre de virtud. Y vos, hermanos, en esta noche de la historia que estamos leyendo en Ruth 3, en esta noche de la historia, sin dudar alguna, hermanos, Booz tuvo mucho, pero mucho dominio propio. Solo imagínate, hermanos, lo que pudo pasar esa noche. Ruth se le metió a Ruth en los pies. Imagínate todo lo que pudo haber pasado. Cualquier cosa pudo pasar. Y joven soltero, escucha, Booz tuvo dominio propio. Él tuvo dominio propio. Él no se propasó, sino que guardó su carne. Y no solamente eso, hermanos, sino que Booz también respetó a Ruth como mujer y cumplió la ley de Dios. Vean lo que dice el versículo 12. Versículo 12 de Ruth, capítulo 3, versículo 12 dice: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, escucha, hay pariente más cercano que yo. Nota cómo realmente Booz era un hombre de virtud, un hombre que quería agradar a Dios. Tú ves una mujer que te gusta y tienes la suerte que esa mujer que te gusta se acerca a ti y te dice: vamos a casarnos, cásate conmigo. ¿Qué harías tú en los zapatos de Booz? ¿Qué harías? Probablemente dirías: sí, yo te redimo sin ningún problema. Sin embargo, hermanos, Booz tenía un corazón que temía a Dios y quería hacer las cosas como Dios le había mandado. Él sabía, hermanos, Booz sabía que existía un pariente más cercano. Por lo tanto, no quería hacer las cosas nada más hasta estar seguro de que todo iba de acuerdo a la ley de Dios. Este es un gran hombre, hermanos, ya que Booz está dispuesto a dejar sus deseos, está dispuesto a someter su carne antes que desobedecer a Dios. Pero, hermanos, escucha, eso no quiere decir que aunque Booz confiaba en la soberanía y en la voluntad de Dios, eso no quiere decir que Booz se quedó ahí, parado, a ver qué pasaba, con los brazos cruzados. No, Booz actuó. Vean versículo 13. Versículo 13, Ruth, capítulo 3, versículo 13 dice: pasa aquí la noche, le dice a Ruth, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Booz le está diciendo a Ruth: no te preocupes, hija mía. Hoy es de noche, hay que dormir. El día de mañana yo voy a resolver este asunto. Yo lo voy a resolver. Ese es un gran ejemplo, hermanos, para los hombres, sobre todo para los hombres solteros, ya que Booz está haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Él no actúa, hermanos, de acuerdo a lo que siente. Él no actúa de acuerdo a lo que él cree que es lo correcto, no. Él actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, de igual manera vemos que Booz pone sus ojos en una mujer piadosa y temerosa de Dios. Eso es importante, hermanos. Obviamente, tú, hermano soltero, tú puedes poner tus ojos en cualquier mujer hablando físicamente. Tus gustos, por supuesto, que no van a ser los gustos de otra persona. Tú te fijas en la mujer que agrada a tus ojos. Pero recuerda, no olvides esto, hermano. Tú te debes de fijar en una mujer piadosa y temerosa de Dios. Porque si no lo haces, las consecuencias pueden ser fatales. Ciertamente, hermanos, en esta historia vemos que había una atracción entre Booz y Ruth. Booz veía a Ruth en su virtud, que era lo importante. Como hemos mencionado en estudios pasados, hermano, realmente nunca nos hablan del físico de Ruth ni el físico de Booz. Solamente nos hablan de su virtud, porque eso es lo importante. Pero, obviamente, hermanos, también tú te fijas en la mujer
de acuerdo a tus gustos, eso es algo lógico. Pero fíjate que sea una mujer buena, una mujer que agrade al Señor. Porque ve lo que dice Proverbios 11:22, hermanos. Si me acompañas rápidamente al Proverbios capítulo 11, versículo 22. Ve lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 22. Dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Se dan cuenta? Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Nota, hermano, que este versículo, este Proverbios 11:22, empieza diciendo como zarcillo. Esta palabra de zarcillo, hermano, se puede traducir como anillo, anillo. Entonces lo que está diciendo es como anillo de oro, como anillo de oro. En el contexto, hermanos, cultural, por supuesto, de Proverbios de aquel tiempo, las mujeres usaban un anillo de oro, pero ellas lo usaban en la nariz. Obviamente ellas lo usaban para verse más atractivas. En nuestra época, las mujeres usan anillos, pero ellas la usan en el dedo. Usan aretes, usan pulsera, etc. Usan muchas joyas, pero la intención de eso es arreglarse, es verse atractivas. Bueno, algunas personas dicen, algunos comentaristas dicen que este anillo se lo colgaban del lado derecho de su nariz hasta que le llegaba el anillo a la boca. Esto, hermanos, en nuestra época suena muy raro y poco atractivo, pero en aquel tiempo así se acostumbraba. Entonces vemos que es un anillo, dice el versículo 22, escucha cómo continúa diciendo, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada. Esta es una mujer hermosa, es una mujer agradable a nuestros ojos. Pero también dice el texto que es apartada. Esta palabra, hermanos, de apartada se traduce como se ha desviado. Se ha desviado. Y da la idea, hermanos, de que iba bien, pero se desvió. Se desvió del camino. Ella iba bien, pero se desvió. Pero nota de que se apartó al final del versículo 22. Ella se apartó de razón. Es la mujer hermosa y apartada de razón. Esta palabra razón, hermanos, se traduce de una palabra hebrea que es percepción o discreción, que apunta al discernimiento. Esa es la palabra razón, discernimiento, que es la capacidad de distinguir de lo que está bien y tomar decisiones apropiadas para hacer lo correcto. Ese es el discernimiento, la diserción, la percepción. Pero la idea, hermanos, entonces de este verso es que una mujer hermosa que no es sensata, que no tiene la capacidad de ver lo que está bien y no tiene la capacidad de actuar de manera correcta, esta mujer es como un anillo de oro en el hocico del cerdo. Es eso, hermanos. O sea, por muy hermosa que sea ese anillo, por muy hermoso que tenga ese anillo, si tú se lo pones a un cerdo, realmente se ve mal. Se ve mal porque está fuera de lugar. Tú tienes una joya muy hermosa, una joya muy preciada, y se la pones a un cerdo, ¿qué pasa? Simplemente se ve mal. Esta joya está realmente usada de una manera incorrecta. Se está desperdiciando la joya, por así decirlo. Bueno, esa es la idea, hermanos. Una mujer hermosa físicamente, pero sin sensatez e imprudente, se va a ver moralmente fea. Su belleza es un desperdicio. Esa es la idea, hermanos. Una mujer que no es sensata, una mujer que es imprudente, se va a ver moralmente fea. Su belleza es un desperdicio. Su belleza es un desperdicio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque es importante escoger una buena mujer.
Por supuesto, hermanos, que no solamente que todas las mujeres hermosas son así, no. Hay mujeres hermosas y sensatas y prudentes. Por supuesto que la hay. Hay mujeres que su belleza física adorna su belleza espiritual. Y esta palabra, hermanos, que podemos ver aquí en el Proverbios 11, versículo 22 al final, esta palabra de razón que vemos al final del versículo 22, también nosotros la podemos describir en una mujer llamada Abigail. Y es la misma palabra que se usa para referirse a Abigail. Si me acompañas rápidamente a 1 Samuel 25, primer carta de Samuel, capítulo 25, versículo 33. Vean lo que dice acerca de Abigail. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 33, dice: y bendito sea tu razonamiento. Es la misma palabra, tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. En contexto de este versículo, hermanos, para poderlo entender un poco más, nosotros podemos ver a Saúl como rey y a David siendo perseguido por el rey Saúl, para matarlo obviamente. Pero gracias a esta persecución, hermanos, David se fue al desierto de Param, donde se encontraba un hombre muy rico con su esposa llamada Abigail. Pero nota ahí mismo, hermanos, en 1 Samuel capítulo 25, ahí mismo en ese capítulo, pero en el versículo 3, escucha lo que dice. Versículo 3, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer, escucha, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era de linaje de Caleb. ¿Se dan cuenta? Abigail era hermosa y, lo más importante, de buen entendimiento. Una mujer sensata, prudente y fiel al Señor. Después, hermanos, si tú sigues leyendo esta historia, tú te darás cuenta que David envió a unos jóvenes para pedirle ayuda a este hombre Nabal, ya que él era rico en ovejas. Recuerden, antes la riqueza se medía por el ganado que tenías. Él era rico en ovejas. Pero nota lo que dice el versículo 10. David envía a estos jóvenes para pedir ayuda y nota versículo 10 lo que dice. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Hermanos, por supuesto que Nabal sabía quién era David, ya que David iba a ser el próximo rey. Pero aún así, Nabal no quiso ayudarlo. Nabal no quiso ayudar. Entonces estos jóvenes fueron con David, le contaron todo lo que había pasado y nota lo que dice versículo 13. Versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zahirido. O sea, él los ha tratado mal. Este hombre sabía que Nabal trató mal a los jóvenes de David. Hermanos, aun cuando David los había tratado bien. David los había ayudado a ellos. Pero ve lo que le dice el criado a Abigail. Escucha lo que dice, versículo 17. Ahora pues, Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Hermanos, sin duda, la vida de ellos estaba en juego. Por eso el criado le dice a Abigail: Abigail, habla con tu esposo, que no sea necio, porque David viene a matar a todos. Que no sea necio. Después de esto, hermanos, nosotros si seguimos leyendo el relato bíblico,
nosotros podemos ver que Abigail toma pan, toma granos, toma vino y toma más cosas para llevárselas a David. Por supuesto, hermanos, que Abigail no le dijo nada a su esposo Nabal. Y no lo dijo no porque fuera una mujer mala, sino porque era una mujer prudente. Era una mujer sabia de buen entendimiento. Abigail, hermanos, va con todas las cosas. Por supuesto que ella toma un camino secreto para que nadie la viera. Y de repente, hermanos, en ese camino se encuentra con David. Y David jura matar a todas las casas, a todos los varones que se encontraban en ese lugar. Pero escucha lo que dice el versículo 23. Ahí acompáñame. Versículo 23 dice, y cuando Abigail vio a David, escucha, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Recuerden, hermanos, esta es una mujer con buen entendimiento. Ella es sabia. Ella sabía lo que estaba haciendo. Traía comida a David, se encuentra a David, muestra humildad a David. Y ciertamente, hermanos, ella sabía quién era David. Y sobre todo ella sabía que Dios estaba con David. Vean versículo 28, más abajo. Versículo 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Escucha, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ella sabía, y por supuesto, hermanos, que su esposo Nabal también sabía que Dios había escogido a David como rey. Él lo sabía, simplemente que su necedad hacía que actuara de esa manera. Pero, hermanos, nota la sabiduría de esta mujer. Recuerda, David iba a matarlos, pero nota la sabiduría de esta mujer. Ahí versículo 30, escucha, versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Ahí está. Ellos sabían quién era David, sabían que David iba a ser el próximo rey. Y te establezca mi Señor, le dice, por príncipe de Israel. Versículo 31, escucha. Entonces, Señor mío, ¿no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo? Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. En otras palabras, hermanos, ella está impidiendo que David vaya a matarlos por su propia mano, ya que David puede tener remordimientos. Ella le está diciendo, Señor, David, rey, tú que vas a ser mi próximo rey, no te metas en estos líos, no mates a gente por tu propia mano, porque probablemente puedas tener remordimientos por derramar sangre. Nota versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Aquí, hermanos, no es que Dios se le apareció a Abigail y le dijo, ve con David. Por supuesto que no. Ya lo vimos. El que le dijo a Abigail fue su criado. Pero aquí David, hermanos, está reconociendo la providencia de Dios. Dios está en control de todo. Pero escucha versículo 33, dice, y bendito sea tu razonamiento. Ahí está, hermanos. Bendito sea tu razonamiento, tu razón, tu prudencia, tu sensatez. Es la misma palabra que encontramos en Proverbios 11, versículo 22. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí hay una mujer prudente. Todo lo contrario a una mujer insensata, orgullosa, caprichosa, que se deja llevar por sus emociones. En contraste a esta mujer está Abigail. Ella actúa razonable, humilde, que distingue lo bueno. Esa es una mujer prudente, hermanos, que distingue
el bien y el mal. La pregunta que tenemos que hacer aquí entonces es, tú como mujer, ¿como quién quieres ser? ¿Como quién quieres ser tu mujer? ¿Como un anillo en el hocico de un cerdo o como Abigail? ¿Quieres ser una mujer hermosa en términos físicos, pero una mujer que no tiene razón, que actúa de manera insensata? ¿Se dan cuenta, hermanos? La prioridad en tu vida no debe de ser el físico, sino lo espiritual. Lo espiritual debe de ser la prioridad en tu vida. Entonces, hermanos, regresando a la historia de Ruth, tú, hermano soltero, debes de buscar una mujer como Abigail, una mujer como Ruth, prudentes, sensatas, con razón. Vos, hermanos, veía a Ruth una mujer piadosa y temerosa de Dios. Por eso no se quedó con las manos cruzadas a ver qué pasaba, no. Él iba a actuar, él iba a resolver el problema. Otra vez, tú puedes buscar, hermano soltero, tú puedes buscar cualquier mujer agradable a tus ojos. Tú puedes buscar cualquier mujer hermosa, pero asegúrate que también sea hermosa espiritualmente. Asegúrate que sea piadosa. Si tú, hermano soltero, encuentras este tipo de mujer razonable, prudente, sensata, hermano, haz lo que sea necesario, por supuesto dentro de lo permitido por Dios. Haz lo que sea necesario para conquistarla, para retenerla contigo, porque eso hizo vos. Eso hizo vos. Vos en el versículo 13 del capítulo 3 de Ruth está diciendo, voy a dejar que tu pariente cercano te redima, porque eso es lo que quiere Dios, esa es la voluntad de Dios. Pero si Él no quiere, no te preocupes, que yo te voy a cubrir bajo mis alas. Ahí está, hermanos. Vos se somete a la soberana voluntad de Dios, pero si aquel hombre no quiere redimir a Ruth, vos dice, yo voy por ti. Yo te cubriré bajo mis alas. Hermano, si tú pusiste atención en los versos, vos ya empezaba a proteger a Ruth. La cuidó en una pureza sexual. No la dejó ir en la noche. Le dijo, quédate aquí hasta la mañana. ¿Por qué? Porque puede ser un camino peligroso en la noche, que una mujer salga. Entonces, hermanos, vos la estaba cuidando en su pureza sexual. La estaba protegiendo de que saliera de noche. Y ve, versículo 14, ahí, Ruth capítulo 3, versículo 14 dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocer unos a otros, porque él dijo, escucha, no sepa que vino mujer a la era. Vos también cuidó su reputación. Vos está cuidando su reputación. Versículo 15, escucha, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, escucha, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Hermanos, 6 medidas de cebada eran muchísimo, aproximadamente eran como 28 kilos de cebada. Como 28 kilos de cebada era comida para muchos días. Hermanos, sin duda vos protege y cuida a Ruth. Y hermanos, aquí podemos ver una expresión de amor. Una expresión de amor. Ya que vemos que Él la respeta, la cuida y la protege. ¿Se dan cuenta? Esta es una expresión de amor. Esto es lo que quiere Dios para los casados. Acompáñame rápidamente ahí a Efesios 5:28. Vean lo que dice Efesios 5:28 y 29. Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, escucha, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vos y Ruth
eran un reflejo de Cristo y la iglesia. Hermanos, tenemos que tener la conciencia que en una relación de noviazgo, sin duda alguna debe de haber pureza sexual. Tu hermano soltero, cuida a aquella mujer de Dios, respétala, ámala, conserva su pureza, hermano. Vos protegió a Ruth porque realmente la amaba, Pero ve lo que dice Ruth, regresando a Ruth capítulo 3, versículo 16. Ve lo que continúa diciendo. Ruth capítulo 3, versículo 16 dice, y cuando llegó a donde estaba su suegra, Noemí le dijo a Ruth, ¿qué hay, hija mía? O sea, ¿qué pasó, hija? Cuéntame. Hermanos, sin dudar alguna, esta noche, por supuesto que Noemí quizás ni durmió. A ver qué pasó, ¿te salió bien el plan? ¿No te salió bien el plan? ¿Qué pasa, hija mía? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Versículo 17. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¡Qué hombre, hermanos! Este es un hombre de virtud. Este es un hombre de Dios. Vos no solamente se preocupó por Ruth, también se preocupó por Noemí. Vos, hermanos, le dio estas medidas de cebada para que se la llevara a su suegra, para que se las llevara a Noemí. Vos está preocupado no solamente por Ruth, sino también por Noemí. Versículo 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Esta historia, hermanos, continúa en el capítulo 4. Pero, hermanos, ciertamente nosotros podemos ver que la providencia de Dios y su mano soberana estaban puestas aquí. Noemí ideó un plan arriesgado. Probablemente un plan insensato, por supuesto que sí. Pero al final, hermanos, Dios usó todo esto para juntar a vos y a Ruth, un hombre de virtud y una mujer de virtud. Tú, hombre o mujer soltero, no desesperes. Dios en su soberanía, Dios en su soberana voluntad, te dará a un hombre, a una mujer de virtud. Solamente espera en Dios. Y tú, hombre casado, cuida y protege a tu mujer como Cristo a la iglesia. Y tu mujer casada, sométete a tu marido, así como la iglesia a Cristo. Ciertamente, hermanos, esta historia nos muestra un acto de redención único. Un acto de redención único en toda la historia. Ciertamente la redención tenía un costo, el cual el Redentor tenía que pagar. Recuerden, hermanos, el Redentor tenía que comprar lo que el pariente cercano había perdido. O sea, el Redentor tenía que perder algo para recuperar lo que otra persona perdió. Hermanos, esta acción era un acto de bondad. Y cuando vemos la bondad de Dios hacia esa moabita, hacia esa mujer en necesidad, hermanos, ciertamente nosotros vemos la bondad de Dios por medio de Cristo, ya que Él nos libró de todo pecado a precio de sangre. Él fue nuestro Redentor. Hermanos, nuestra situación era lamentable, nuestra situación era miserable, éramos esclavos de nuestros deseos, éramos esclavos de nuestro pecado. Y por supuesto, hermanos, que nosotros no podíamos rescatarnos a nosotros mismos. Necesitábamos un pariente que pagara el precio. Pero escucha lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante, escucha, a sus hermanos. Aquí está nuestro pariente, nuestro hermano, el cual debía ser en todo
semejante a sus hermanos, escucha, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, Cristo pagó el precio de nuestra redención y ahora podemos estar refugiados bajo la sombra de sus alas. Así como Ruth se iba y se va a refugiar, más adelante lo veremos, bajo la sombra, bajo las alas de Booz, así nosotros, hermanos, nos podemos refugiar bajo la sombra y las alas de Cristo. Dios te bendiga, hermano.